Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Oriol y a Roberto por la organización y por supuesto a todos los patrocinadores y autoridades que hacen este tipo de jornadas posibles. Y pues nada, os voy a dar unas pinceladas y diréis, ¿y qué hace una empresa de agua presentando en un foro y especialmente hoy que se está hablando de energía, ¿no? Pues veréis que es quizá una gran desconocida porque el agua circula por debajo de nuestros pies y muchas veces no somos conscientes, pero sí quería hacer énfasis en el potencial que tiene el agua para recuperar recursos, ¿vale? No los vemos, pero están ahí y os voy a presentar algún proyecto y algunas ideas de cómo podemos extraer energía, nueva agua, nutrientes, hidrógeno verde, etc. Entonces, a ver si conseguimos poner esto en marcha. Aqualia, supongo que tengo aquí 4 diapositivas de presentación, supongo que no hace falta presentarlas, sobre todo en vivo. Eso sí, si le das a aceptar, lo que pasa es que tienes que mover el cursor hacia la pantalla de allá. Es que no... No te aparece. Ahora sí. Ahí está. Aceptar. A ver si funciona. Perfecto. Nada, pues eso. Aqualia supongo que no necesita mucha presentación. Deciros que es una empresa que da servicio a 30 millones de habitantes en el mundo y que gestiona pues depuradoras, potabilizadoras, desaladoras, todas las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de Aqualia? Y pues Javier, nuestro delegado, su principal misión en los futuros años es descarbonizar nuestro sector, es decir, que todo lo que implica producir agua potable, depurar agua residual, sea cero en emisiones de carbono, ¿vale? Entonces, estamos presentes en España pues, en multitud de ubicaciones, con una fuerte presencia en Galicia, nos tenéis en Vigo y quería destacar la presencia internacional, que a lo mejor para vosotros es un poco más desconocida. Estamos presentes ya en bastantes países y como le está pasando a muchas empresas con fuertes raíces en Galicia, pues hay que irse al exterior y hay que colonizar y vender nuestros desarrollos y nuestro conocimiento, lo comentaba Francisco muy bien también, fuera, porque al final es importante trabajar todos unidos en esta descarbonización, ¿vale? Entonces deciros pues, que en el Medio Oriente estamos empujando fuerte y estamos muy orgullosos de haber ganado los primeros concursos en Francia, que creemos que es un país en el que también tendremos crecimiento, al igual que los países latinoamericanos. Aquí un ejemplo de desaladora en Egipto, para que veáis una foto de lo que es una planta industrial. Sabéis que las infraestructuras de agua pues, siempre son caras y aparatosas, pero veréis el potencial que tienen. Aquí tenéis una planta depuradora en Colombia, en Salitre, y aquí se ve pues, los digestores, ¿vale? Estas unidades gigantescas pues son unidades en las que ocurren procesos biológicos que nos permiten producir metano, ¿vale? Es decir, un biogás, y veréis el potencial que tiene ese biogás para la descarbonización de nuestra actividad. Deciros que Aqualia tiene un departamento de I+D, yo soy el primer investigador que Aqualia contrató ya hace unos cuantos años, y desde el 2008 a día de hoy pues hemos ejecutado ya más de 20 proyectos, estamos divididos en áreas y como veis pues tenemos proyectos en toda España, incluso muchos ya fuera de España. En Galicia somos 4 personas permanentes y estamos en la delegación aquí en Vigo. Entonces quería daros, aunque Francisco ya lo hizo, unas pinceladas del contexto, ¿vale? Entonces, nosotros consumimos relativamente poca energía, no tenemos comparación con sectores industriales muy fuertes como la acería o la producción de vehículos, por ejemplo, pero sí que tenemos consumos energéticos estables en nuestra actividad. Entonces, para que os hagáis una idea de magnitud, en distribuir agua potable por las ciudades, sabéis que hay muchos kilómetros de tubería en todas las ciudades, pues gastamos de 0,5 a 1 kWh metro cúbico y para el saneamiento y depuración más o menos lo mismo. Entonces, si hacemos un balance a nivel anual, pues nos gastamos del orden de 80 kWh por habitante y año en mover agua, ¿vale? Y solo para poneros en perspectiva, para calentar agua en nuestras casas, pues gastamos muchísimo más, como podéis ver, unos 1.700 kWh habitante año. Entonces, nosotros digamos que tenemos relativamente poco impacto en el consumo energético, pero sin embargo, a nivel de municipios, los ayuntamientos sí se gastan un dinero importante en mover agua por sus pueblos o ciudades. Entonces, nosotros en Aqualia siempre me gusta poner esta diapositiva porque movemos o tratamos, depuramos 600 millones de metros cúbicos de agua residual al año, es un montón.
Y como nuestro consumo medio está en torno a 0,5 kWh eléctrico por cada metro cúbico de agua residual, pues nos gastamos 300 millones de kWh al año en depurar agua, cuando no deberíamos, porque el agua residual es un potencial vector energético. Luego veremos cómo. Entonces, es muy importante que el agua residual y eso que va debajo de nuestros pies cuando paseamos por las aceras, dejemos de verlo como un residuo y empecemos a verlo como un potencial recurso, ¿vale? Entonces, pues la coyuntura económica del mundial, ya Francisco la ha explicado muy bien, el precio de la electricidad está desmesurado, Javier está sufriendo porque los planes estratégicos de la empresa son duros y el precio del gas está completamente fuera de órbita, ¿vale? Entonces es muy gracioso porque acabamos un proyecto de innovación hace poco, en el 2019, habíamos hecho un estudio económico y claro, a nosotros producir biometano a partir de residuos o a partir de agua residual, pues nos costaba mínimo 50 euros megavatio. Y si veis la gráfica, el precio del gas en el 19 anda por 20 euros y llegó a valores mínimos de 5 euros. Entonces, el modelo de negocio no existía, sobre todo en países donde no había subvención o financiaciones o apoyos a este tipo de bioenergías. Entonces, todas las conclusiones que sacamos en el proyecto era o nos ayuda, nos apoya la administración o no podemos hacer un plan viable económicamente. Hoy, evidentemente, si hiciese el mismo estudio, evidentemente las conclusiones serían muy distintas, ¿no? Además veis que hay mucha diferencia entre el precio del gas en Europa y en Estados Unidos, que, como decía Francisco, es otra pata de la ecuación. Entonces, los que ya peinamos canas, recordamos a Marty McFly echándole restos de latas de cerveza y pieles de plátanos al DeLorean para hacerlo funcionar, y la verdad es que es posible. De hecho, la Unión Europea tiene un plan muy ambicioso de producción de biometano a partir de residuos y de hecho ha puesto incluso una cifra al coste que serían unos 80 euros por megavatio. Entonces, ¿qué pasa? Que España, pues somos un alumno en temas de biogás biometano bastante malo en Europa. Hay ejemplos mucho mejores y, por ejemplo, Francia, que era un país que tampoco había apostado por este vector energético, sí que ha empezado a subvencionar proyectos de este tipo a partir del 18-19 y se están inaugurando 2 digestores anaerobios por semana en Francia. Entonces, poco a poco Francia está, y de hecho veis que el objetivo en Francia son 70 teravatios hora de biometano en el 2030 frente al objetivo español que es solo de 10, cuando tenemos el mismo potencial energético o más. Deciros que en Europa hay un alumno aventajado que es Dinamarca, que como podéis ver, el año pasado llegó a cubrir el 25% de todo el gas natural que circulaba por la red danesa, era de origen bio, a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos, lo cual es bastante impresionante. Deciros que este verano incluso han llegado a picos de producción del 100%, es decir, el 25% es analizando todo el año, y estos picos son diarios, ¿no? Entonces, en el 2022, en julio, han llegado a tener el 100% del gas que circula por sus redes de origen bio, lo cual es bastante impresionante. ¿Qué pasa? Que Dinamarca lleva muchos años trabajando en esto, con apoyos de los organismos gubernamentales, y son alumnos aventajados. ¿Qué ocurre? Que el precio del gas influye en muchos otros sectores, y uno muy importante es el sector de los nutrientes, los fertilizantes, porque tiene que ver con el hambre en el mundo. Entonces, en Europa tenemos un problemón y todas las grandes empresas fertilizantes están disminuyendo su actividad o parándola porque el gas es tan caro que no son rentables. Entonces, bueno, ahí veis en azul, amarillo y azul clarito, pues los 3 principales nutrientes, azufre, fósforo y nitrógeno, y su precio está completamente fuera de orden. Entonces, el agua residual es otra oportunidad para recuperar esos nutrientes. Entonces, hemos hecho en Aqualia y en el sector pues desarrollos que nos han permitido mejorar el diseño y la operación de nuestras depuradoras con, aquí os he puesto en rojo algunos ejemplos de patentes, tecnologías que se han desarrollado recientemente en el sector que permiten mejorar los rendimientos, la descarbonización y sobre todo la producción de bioenergía. Entonces aquí tenéis un ejemplo y estáis invitados todos a visitarla. La nueva DAR de Vigo está equipada con 2 digestores anaerobios capaces de producir y de producir electricidad. En este caso producimos electricidad y la exportamos a la red. Tenemos más ejemplos. La joya y la corona en Aqualia es la DAR de Lleida, que a día de hoy produce ya el 50% de toda la energía que consume de origen verde, con placas solares y con biogás.
y además pues, se han instalado allí una sensórica de control muy importante para bajar los consumos. Entonces, que sepáis que la autosuficiencia en depuración es posible y es un objetivo que nos hemos puesto a corto plazo. Tenéis aquí un ejemplo también, que se puede turbinar el efluente de salida de la planta para producir electricidad. Esto es una planta del canal Isabel II en La Gavia, que operamos nosotros, y por lo tanto, digamos que el agua nos da oportunidades de producción de energía, ya sea como biometano o ya sea como electricidad verde. Aquí tenéis otro ejemplo, la de Guillarei, operada por el Consorcio de Aguas do Louro, en Tui, en la que hemos implementado diferentes procesos patentados para mejorar la eficiencia energética y disminuir la huella de carbono. Hemos hecho estudios de codigestión en el digestor. Allí tenemos un digestor de 3.500 metros cúbicos que abastece de gas a un motor de cogeneración de 300 kilovatios. Entonces hemos hecho un estudio para ver qué cosustratos podíamos añadir a los digestores anaerobios. Esos digestores anaerobios ya están construidos, se han pagado con fondos públicos, los hemos pagado entre todos, y lo que queremos es aprovechar al máximo su capacidad. Entonces hemos visto que había cosustratos de industrias operando del grupo Pescanova, del grupo Poren, en las proximidades. Nos hemos traído esos lodos y los hemos convertido en metano en los digestores anaerobios. Estas son cosas que se pueden y se deben potenciar. Muchas veces para la producción de biometano tenemos después un digestato, es decir, el efluente de la digestión anaerobia muy cargado en nutrientes y que a veces hace difícil viabilizar económicamente ese post-tratamiento. Nosotros tenemos una patente que hemos desarrollado con la Universidad de Santiago para poder eliminar ese nitrógeno de forma muy eficiente energéticamente. Entonces hemos hecho, porque claro, el papel lo aguanta todo, el Excel también. Entonces cuando te pones a hacer números dijimos, vamos a comprobar con medidores de electricidad en la planta qué ocurre, y hemos visto que nuestra patente pues tiene, lo que podéis ver ahí, un consumo 340 veces menor comparado con los procesos convencionales, ¿vale? En la industria del agua se lleva 50, 60 años haciendo lo mismo y ha llegado el momento de cambiar y de apostar por nuevas tecnologías. Aquí podéis ver como nuestra patente que hemos llamado ELAN, que es un proceso que tendrá mucha repercusión en el futuro en Galicia, en las depuraciones industriales, depuración de purín de cerdo, de vaca, etc. Ahí podéis ver cómo desde muy pequeñito, yo empecé mi tesis con este reactor de 1 litro y a día de hoy pues ya tenemos un montón de referencias, incluso reactores de 1000 metros cúbicos en la industria conservera. Otro ejemplo, el biometano. Entonces, en las depuradoras o a través de la digestión anaerobia del agua residual podemos producir biogás. Ese biogás tiene un 60-70% de metano y 30% de CO2. Si queremos utilizarlo, por ejemplo, como combustible vehicular, tenemos que incrementar el porcentaje de biometano hasta más del 85%. Entonces hicimos una patente para que, introduciendo esta pequeña unidad en el tren de tratamiento, en un proceso de absorción en agua muy sencillo, pues podemos conseguir ese objetivo de llegar al 85, incluso estamos investigando cómo llegar al 95. Entonces hemos hecho en la Edar de Jerez pues, muchas pruebas para desarrollar este proceso patentado y hemos visto que los resultados eran óptimos, podíamos abastecer una flota de vehículos y como veis en los últimos 5 años pues ya tenemos un montón de réplicas en un montón de sitios. Aquí podéis ver que en Galicia todavía no tenemos, pero es nuestro objetivo a corto plazo, tener una gasinera a partir de biometano en Galicia, pero podéis ver que en España tenemos un montón. De hecho, en Chiclana de la Frontera podéis ver que tenemos una flota de más de 10 vehículos y microbuses abastecidos con biometano producido en la depuradora municipal. Deciros que con una producción de 30 metros cúbicos hora de biometano, que no es una cifra excesiva, con una población pequeña de 5.000 habitantes la podría proporcionar, podemos abastecer a más de 100 vehículos o incluso a 20 camiones, ¿vale? Entonces, la digestión anaerobia no es algo exclusivo de las grandes depuradoras o de los grandes núcleos de población. Deciros que también estamos apostando en un proyecto europeo por la mezcla de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y el agua residual urbana. Supongo que lo habréis visto en las películas americanas, es muy famoso el triturador en casa para mezclar y vehiculizar, porque al final eso te permite transportar también esa fracción orgánica hasta el digestor anaerobio. Entonces, deciros que Europa nos obliga a separar en origen la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos a partir del 24, con lo cual tenemos bastante poco tiempo para hacerlo. Y lo que proponemos en un proyecto europeo que tenemos con el canal Isabel II, la Universidad de Santiago y otros socios, es mezclar esos residuos. ¿Eso qué nos va a permitir? Que si mezclamos esos residuos y los tratamos en un reactor anaerobio,
vamos a convertir toda la materia orgánica en metano. Y además, el agua nos va a servir de transporte, con lo cual la logística de los camiones para transportar el contenedor marrón, que a lo mejor grandes ciudades como Vigo se lo pueden permitir, pero pueblos de 5.000, 10.000, 15.000 habitantes lo van a tener más difícil, pues nos permitiría una gestión muy eficiente de esos recursos. Que de hecho yo creo que es una parte importante de esta jornada también, ¿no? Es cómo tenemos que mezclar sectores. Estáis viendo que soy de aguas y estoy hablando de energía. Es importante que empecemos a mezclar el sector residuos con el sector agua, con el sector energía y después lo mismo con las administraciones. Entonces, deciros que ¿qué conseguimos si mezclamos y trituramos los residuos de casa todos los días y el agua residual nos lo lleva a una depuradora que tiene un digestor anaerobio para procesar todo eso? Que por cada metro cúbico de agua que produzco, pues voy a producir del orden de 0,3 metros cúbicos de metano y por lo tanto tendré un positivo de energía, como podéis ver aquí, de por lo menos 1 kilovatio hora. Es decir, en lugar de consumir 0,5 kilovatio hora por cada metro cúbico de agua tratada, voy a producir 1 kilovatio hora de energía. Aquí tenéis el prototipo que tenemos instalado en la Edar de Valdebebas, muy cerquita del aeropuerto de Madrid, de Barajas, con lo cual también estáis invitados a visitarnos si pasáis por ahí. ¿Y por dónde va el futuro? Y aquí, pues, el futuro va por separar en origen las corrientes. Sabéis que potabilizamos un montón de agua, sabéis que incluso Galicia se está quedando sin agua y nos estamos esforzando en potabilizar todos los días 150 litros por habitante, lo cual no tiene ningún sentido, porque si lo pensáis, solo utilizamos un par de litros o 3 de agua que realmente necesitamos que sea de muy alta calidad. El resto no es necesario. Entonces, para recuperar nutrientes, tenemos que romper esto que han hecho los romanos hace muchos años, que ha estado muy bien hecho, pero que hoy no tiene sentido. No tiene sentido que nos empeñemos, y Galicia tiene esa problemática, una orografía complicada. Entonces, no tiene sentido que sigamos construyendo kilómetros y kilómetros de tubería, gastando bombeos, energía eléctrica y energía eléctrica. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos hacer lo mismo que se hace en el sector basuras, y es separar las corrientes de agua residual en función de su uso. Entonces proponemos separar en casa, tener 2 tuberías en lugar de una de aguas grises para las duchas, lavabos, lavavajillas, que no va contaminado con materia fecal, y otra de agua negra con el residuo del retrete. Aquí podéis ver que hay más locos que nosotros, están los belgas, los holandeses y los suecos, donde hemos hecho 4 réplicas de esta estrategia. Y aquí pues tengo que dar las gracias al proyecto Run for Life, financiado por la Unión Europea, y sobre todo a Zona Franca de Vigo, que en su centro de negocios en Porto do Molle en Nigrán pues han apostado ya hace años por esta tecnología y por esta estrategia más que tecnología. Tenemos el agua de lavarte las manos, pasa por un proceso de tratamiento y ese agua se reutiliza en las cisternas de los váteres, para que cuando tiras de la cisterna del váter no tengas agua potable, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Además, eso permite recuperar del agua negra energía, y ahí podéis ver un digestor anaerobio que tenemos instalado, que también podéis visitar en el centro de negocios de Porto do Molle en Nigrán, que está procesando y convirtiendo en metano todo el agua residual producida en ese centro de negocios. Además, llevamos operando ese reactor más de 3 años con un funcionamiento óptimo. Aquí veis que hemos dado el salto ahora a Zona Franca de Vigo, en el polígono de Balaídos, donde tenemos una planta piloto que salió recientemente en el Faro la noticia, en el que queremos pues, hacer lo mismo, pero esta vez con el agua residual que generan los 8 o 10.000 trabajadores de la planta de Stellantis, ¿vale? Que su agua residual puede servir como vector energético. Y el futuro, no me voy a extender porque vamos a tener una charla muy chula y extensa sobre el hidrógeno. Simplemente deciros que somos una empresa de aguas, el hidrógeno es H2, nosotros hacemos H2O, con lo cual tenemos la materia prima para hacerlo. Supongo que conocéis el arco iris del hidrógeno. A día de hoy el hidrógeno es sobre todo negro, marrón, oscuro, pues se produce sobre todo consumiendo combustibles fósiles, y hay una cosa que sí me gustaría resaltar, y que a día de hoy el hidrógeno se utiliza sobre todo para esto, para producir amonio, ¿vale? Y el amonio es un fertilizante, ¿vale? Entonces, si no producimos amonio, la gente no come. Entonces es muy importante que ese amonio que necesitamos se produzca con un hidrógeno verde y no con un hidrógeno negro, marrón, etc. Deciros que el hidrógeno hay multitud de proyectos en marcha. Deciros que la producción de hidrógeno consume mucha energía, ¿vale? 50 kilovatios hora por kilo de hidrógeno, y el CAPEX de momento sigue siendo muy alto. ¿Y por qué Aqualia está hablando de hidrógeno? Porque creemos que la salida de nuestras depuradoras, que es un agua tratada, es
una fuente o una materia prima, yo creo, muy valiosa para la producción de hidrógeno, porque tampoco tendría sentido utilizar agua que puede ser potabilizada para la producción de este vector, ¿no? Además, deciros que en la rotura de la molécula de agua se produce oxígeno que nosotros necesitamos en depuración, con lo cual creo que somos un jugador o una empresa o un sector clave en la producción de hidrógeno. Deciros que tenemos un par de proyectos financiados por el Ministerio. Aquí tenéis el Zeppelin, de estos proyectos misiones que tenemos pues aquí como socios relevantes como Técnica Reunida, Repsol, Naturgy, etc. Y otro que es este proyecto Eclosión, también financiado con la misma financiación. Y finalmente deciros que estamos inaugurando en breve, a finales de octubre, también nos invitaremos al lanzamiento de la unidad mixta entre Aqualia, Cetintra y NASA, financiado por GAIN. Y sin más, daros las gracias e invitaros a ver el documental de Netflix en el que podréis ver nuestro caso de estudio que os he presentado con el biometano. Muchas gracias a todos.